Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Amigos, bienvenidos a esta reunión de estudio de la Palabra de Dios a través de Radio Amanecer, la voz de la esperanza. En el aire, Radio Amanecer en Estudio. Aquí estamos listos con esta motivación importante de cada día, al saber que el Espíritu Santo está dándonos un mensaje importante, especial de crecimiento, y agradecemos de todo corazón el hecho de que esté con nosotros. Quisiéramos en este momento extender la mano a nuestro gran amigo, al pastor Ángel Dayan de la Cruz, quien está con nosotros en los comentarios de estas lecciones. Pastor Ángel Dayan, ¿cómo está todo? Mantenemos el buen ánimo. Eso Lo es mantenemos importante. Porque Dios ha sido bondadoso con nosotros. Y hoy nos unimos una vez más. ¿Qué le parece si cantamos eso a voz en cuello? No le digo que ponga una pista porque los hermanos que se unieron fácilmente pueden irse si nos escuchan cantar. Pero sí, yo creo que puede recitar usted, ¿verdad? Sí, normalmente los que no cantan, recitan. No, y hay gente dones que canta y especiales. recitan y también Pero usted y yo como que no, Dios no nos bendijo ahí. Pero lo importante es que uno pueda alabar a Dios. Amén. Ya Si usted dijo. canta bien o canta mal y lo hace para Dios, cante, recite, hágalo así, pero Cerebre. Pero eso, qué bueno. esa es la realidad. Qué bueno que tenga el sentir de adorar a Dios con todo lo que tenga en la mano, ¿eh? Claro que Qué eso, bueno, eso qué debe bueno. ser así. Vamos a adorar a Dios en este medio, por medio de la oración, valga la redundancia. Claro. Ore. Hágalo, ore, le invito para que ore. Qué privilegio. Gracias, Dios. Muchas gracias porque en este momento podemos decir, Dios está con nosotros. Nos ha dado una oportunidad y en este momento queremos adorarle, queremos servirle. Queremos que Él nos ayude, que nos fortalezca, que nos capacite. Y es lo que demandamos del cielo. Es lo que demandamos de tu providencia, que ella nos rescate y nos restaure, para que podamos seguir en tus pisadas, en tus caminos, haciendo cuanto te agrada según tus ordenanzas. Gracias, oh Dios, por escucharnos. Dirígenos en este estudio del día. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Siendo que la lección de este día tiene el mismo título de lo que es la lección general, es importante recordar algunos detalles, algunos aspectos sobre lo que ya mencionábamos sobre la zarza ardiente. Y aquí está en cabina nuestro compañero el pastor Machuca. Estuvo muy atento a las informaciones. Él ofreció varias informaciones y este servidor también vamos a contextualizar de inmediato en un ambiente de clima seco, en un bosque seco donde no se desarrollan mucho las plantas y tienen ciertas características especiales. Hay tanta variedad. Sí, para evitar el fuerte consumo de agua. Decíamos que este tipo de planta, como es el caso de la zarza, que se desarrolla en un ambiente seco. Este tipo de arbusto. Sí, mayormente no consume mucha agua porque no tienen hojas amplias y verdes. Entonces, un mecanismo de defensa y para poder sobrevivir en un medio como este, la naturaleza lo ha equipado o ha equiparado para que vayan desarrollando ciertas características especiales a adaptarse a ese medio ambiente, y fue lo que llamó la atención nuestra cuando decíamos que este arbusto no tenía nada de especial, era sencillamente una clase de arbusto que se desarrollaba en un bosque seco, y sin embargo hay que puntualizar, Pastor Machuca, qué pasó en términos bíblicos con esa matita de zarza que estamos haciendo mención. Conforme a su pregunta, veníamos analizando anteriormente en relación con este tema que era común que las zarzas o este tipo de arbusto se encendieran por el tema del clima, este clima cálido en desiertos en el transcurso del día, cómo se manifiesta, cómo se presenta. Y Moisés en un día común
En un día cualquiera podía estar, qué sé yo, pensando nosotros en un buen dominicano, maroteando. Entiéndase, amigo, hermano que nos escucha, marotear es andar Buscar por diferentes, fruta ahí. buscar frutas silvestres en los lugares donde uno frecuenta o tiene interés de estar. En este caso, Moisés, como de costumbre, ve este acontecimiento, pero lo que le llama la atención es que la zarza arde, pero no se consume. Hay un punto muy importante que usted estaba destacando, y perdone que entre en su comentario, y es que es común que en los lugares así Desértico. con un clima tan fuerte, que el calor es extremo, se pueden producir ciertos incendios forestales. Claro, De hecho, alta temperatura, así lo hace. si usted llama a la gente que vive por ahí cerca de Las Vegas, donde hay grandes desiertos, se dará cuenta y le darán mucha información y le van a decir, no, aquí es muy común que hayan incendios forestales porque la temperatura es muy elevada, pero como bien usted te está puntualizando, de hecho aquí en la República Dominicana, donde se está produciendo y transmitiendo Radio Amanecer en estudio, en muchas oportunidades se producen fuegos que, entre comillas, no son intencionales, porque son fuegos que se dan en verano, cuando la temperatura es muy fuerte. Pero lo que llamó poderosamente la atención es de Moisés, que al principio él pudo interpretar, bueno, eso es una zarza que está ardiendo, pero pasó un buen tiempo ahí entretenido, mirando, y la zarza no se consumía. Esto tendría que ser algún tipo de episodio llamativo para él, puesto que cautivó su atención y entonces Dios usó ese medio para hablarle, para llamarle. Y es lo que nosotros podemos ver, porque Moisés tuvo una vida relativamente tranquila después de huir de Madián, pero ahora, como vemos que se casó con la hija de Jetro y tuvo su primer hijo y luego su segundo hijo, primer hijo Gersón y luego Eliezer, según lo describe Éxodo capítulo 18 versículos 3 y 4, vemos cómo formó parte de la extensa familia de Jetro, su suegro, y también como sacerdote de este lugar tuvo una aceptación privilegiada, diríamos nosotros. Pasó 40 relajados años trabajando como pastor y disfrutando de la presencia de Dios, tal como se ve y se relata en la naturaleza como aconteció. Es bueno que entendamos eso. Eso es cierto, pastor, y me gusta mucho su comentario para ayudarnos a entender algunos aspectos importantísimos en lo que tiene que ver con este fenómeno. Hay que determinar y concluir que esto fue una revelación especial de Dios allí en esta zarza ardiente. Recibir la revelación de Dios en el desierto fue una experiencia muy dramática para Moisés. De hecho, si yo estuviera trabajando con animales, criando animales, y se da un fenómeno que uno acostumbra a ver, uno se queda un ratito mirando. Pero pasar el tiempo y no se quema, pues eso es una revelación muy impactante. La aparición divina y el llamado de Dios para que fuera el líder que condujera a los israelitas fuera de Egipto fue el acontecimiento más decisivo en la vida de Moisés. Señores, cambió por completo su rumbo. Yo no sé si a usted le ha pasado que hay algún acontecimiento en su vida que le cambia el rumbo. Reorientó el ministerio de Moisés y transformó para siempre su futuro. La comisión del Señor fue un llamado sumamente incómodo, podríamos decir, extremadamente doloroso y perturbador para Moisés. En aquel momento estaba bien establecido en Madián, había encontrado un hogar seguro, disfrutaba de una vida tranquila, bajo la inmensa bendición de Dios, estaba ya casado, tenía 2 hijos, usted puntualizaba, y una hermosa familia. ¿Qué se espera más de ahí? Eso es lo que uno espera como ser humano. Su suegro era también un sacerdote. Moisés pasaba la mayor parte del tiempo en contacto con lo que es la naturaleza, trabajando como pastor y dedicando tiempo a lo que es la reflexión. Y durante este periodo, Dios inspiró a Moisés para escribir 2 libros bíblicos, el libro de Job y el libro de Génesis. Así que no carecía de nada para su satisfacción personal en lo que tiene que ver con el desarrollo de su vida. En numerosas ocasiones, según lo vemos en el registro del libro de Génesis, Moisés registró
en numerosas ocasiones en las que Dios aseguró un llamado directo a Abraham, a Isaac y a Jacob, y allí encontró o registró claramente cómo Dios prometió darle la tierra de Canaán a los descendientes como herencia. Eso lo podemos ver en todo el libro de Génesis 12, 7, 13, 14, 17, 15, 18, el 21, 26, 2 al 5, 28, 13 y 14, 35, 12 y el 46, versículos 3 y 4. Sin duda alguna, Dios también reveló a Abraham que ellos no ocuparían inmediatamente esta tierra, sino que después de 400 años de opresión en una tierra o un país extranjero, esto Dios lo haría. Y no cualquier cosa, porque ya las naciones cananeas no habían alcanzado la maldad o el colmo de su comportamiento, a razón por la cual Dios aún no había logrado ese objetivo, y les daba un chance, les daba su misericordia y trataba de atraerlas hacia Él, no meramente destruirlas porque tiene que darle una descendencia o una tierra a su pueblo, sino que a través de la misericordia Dios trató una y otra vez de atraer a los pueblos circunvecinos que eran importantes para Dios también, darles el conocimiento y usar un instrumento como lo podría ser el pueblo de Israel vez tras vez. Dios prometió, solamente después de ese periodo los descendientes de Abraham llegarían a poseer la tierra. Es decir, lo mismo que registró Moisés en Génesis capítulo 15, el versículo 13, que dice: ten por cierto que tus descendientes serán peregrinos en tierra ajena y serán esclavos y oprimidos durante 400 años. Realmente Dios continuó, y el mismo versículo 16 lo dice: y en cuarta generación volverán acá, porque la maldad del amorreo aún no ha llegado al colmo. Es importante que usted esté recordando esos datos, porque en reiteradas ocasiones hemos dicho que estos grandes patriarcas, empezando por el mismo Abraham, luego una promesa que fue repetida a su hijo Isaac, e Isaac se encargó de repetir esta promesa a Jacob. Era el centro del mensaje que ellos tenían, y eso no podía ser pasado por alto, porque el mensaje que viene de Dios alerta a la gente de la manera en que deben vivir y cómo deben comportarse en un medio hostil, donde la única esperanza que podrían tener alguien o alguna nación es el comportamiento y el testimonio que pueden dar estos individuos que fueron llamados con ese propósito de representar dignamente al Creador. De manera que, además del último deseo, y hay que recordar lo que tenía José, implicaba también una esperanza de que un día Israel saldría de Egipto. Y cuando vamos a la consulta bíblica del libro de Génesis, capítulo 50, versículo 25, allí nos dice lo siguiente: Dios ciertamente los visitará, fueron las expresiones de José, y ustedes llevarán mis huesos de aquí. Una gran declaración de fe. José sabía muy bien y estaba convencido, cual lo estaban convencidos también sus antepasados, entiéndase los patriarcas, que ellos estaban como peregrinos y extranjeros en una tierra, pero que Dios ya había hecho la promesa de que iban a poseer una tierra mejor. En este caso, Moisés estaba al corriente de este acuerdo, porque cuando los hijos de Israel salieron de Egipto, el mismo Moisés llevó consigo los restos de José, porque José había hecho jurar a los hijos de Israel que así lo harían. Y qué bueno que uno en este mundo pueda tener bien claro cuál es el propósito de su vida, conforme a la voluntad de Dios y no conforme a las tierras o a las cosas de este mundo. Por eso no debemos enfocarnos simple y llanamente en los bienes pasajeros de este mundo, sino que nuestra vida debe estar enfocada en los grandes proyectos y planes que Dios tiene para con usted, para con nosotros aquí en Radio Amanecer en Estudio. No tenemos duda, aunque el texto no lo dice, Moisés sin duda oraba por la liberación de los israelitas y también de su familia que estaban esclavizados en Egipto.
Probablemente se preguntaba cuándo y cómo sucedería esto. No sé si a usted le ha pasado que tiene por delante un gran reto o ve una gran realidad o un problema mayúsculo y usted dice realmente, ¿cómo se va a resolver este problema? ¿Cómo vamos a salir adelante frente a esta dificultad? Ahora había llegado el momento para que Dios libere al pueblo de Israel de Egipto y les dé la tierra prometida. Y eligió para eso, ¿a quién? A Moisés, mis queridos. Según lo que Dios había establecido, como Dios lo había hecho. Recuerden ustedes que Moisés viene pasando por diferentes etapas. Llegó el momento de que la fase de esta segunda etapa llegue a su cumplimiento y nada más y nada menos pasa con el llamado que Dios le hizo a Moisés. Moisés no estaba preparado para seguir eso, el liderazgo que Dios le había llamado a tener. Él no estaba preparado, por lo que él mismo desarrolló el drama de su llamado. Y vemos cómo Dios, identificando ese primer lugar, como el ángel del Señor se le manifestó mediante la zarza ardiente y cómo le habló directamente a Moisés una vez cautivo por este fenómeno que se estaba dando en el arbusto que ardía pero que no se consumía. Definitivamente, amigos, hay que pensar seriamente en lo que es el llamamiento a Moisés. Todos estos detalles, contextualizando, hablando de esos elementos que envuelven la vida de Moisés y cómo se produce su llamado. La historia del llamamiento de Moisés, y hay que recordar, se inicia con una descripción de él siguiendo sus pautas comunes de comportamiento, o sea, cuidando los rebaños de su suegro. Eso es común. Parecía que se ha alejado un poco más de lo que es la común a través del desierto, lejos de Madián allá, y es en esa parte del desierto, allí en el monte Oré, que, pastor, quisiéramos decir que Oré lo que significa es llamado monte de Dios en el versículo número 1. Sí. De manera que, de ese capítulo 3, de manera que Moisés tiene la visión de Dios, lo que llamamos una teofanía, es decir, una aparición de Dios, antes de considerar en detalle lo que sucedió. Será útil recordar dónde ocurrió todo esto. El lugar llamado Oré, repetimos, o monte de Dios, también conocido. La mayoría de las autoridades en esta materia tienden a igualar el monte Oré con el monte de Sinaí. Otros términos se utilizan, son el monte de Oré, el monte de Dios en Oret, entre otros términos. Lo cierto es que la ubicación exacta de ese monte es incierta, pero la mayoría de los eruditos creen que está ubicada allá en el sur del Sinaí, y es el monte ahora llamado Ras es Safaes, conforme al diccionario adventista bíblico, o el llamado Jebel Musa, conforme también otros expertos nos hablan. Lo importante de esto y lo más relevante que podemos decir en torno a dónde se ubicaba cuando se hace el llamado es que el monte, posiblemente no tenemos en la actualidad una ubicación exacta, es decir, el lugar es el maravilloso sitio donde Dios se produce una importante revelación divina, y en este lugar Moisés no solo recibe el mensaje del llamamiento y la revelación del nombre de Dios, sino que también se hace allí un pacto muy interesante, y la ley es enunciada desde la cumbre de una montaña. Es bueno que notemos que durante estos años de comunión con el Señor, Moisés fue transformado y lo prepararon para que, al asumir el liderazgo que Dios quería, Dios lo utilizó, y en este tranquilo desierto Moisés hasta escribió, y bajo inspiración divina vemos los registros que se hacen de los libros, de los dos libros más antiguos de la palabra, en el caso del Antiguo Testamento, que fue el libro de Job y también Génesis, que fueron escritos por Moisés. Es importante que veamos que realmente Moisés, además, recibió de Dios vislumbres cruciales acerca del gran conflicto, la creación, la caída, además del diluvio, aquel gran acontecimiento cuando Dios destruyó la tierra por medio del diluvio, la historia de los patriarcas, y lo más importante,
que podemos resaltar y mencionar ahora es que se dio un amplio conocimiento de lo que es el plan de salvación. Por lo tanto, Moisés desempeñó un papel demasiado decisivo, mis queridos. Fue un papel central e importante para que Moisés pudiera comunicar a toda la humanidad el verdadero conocimiento de un Dios vivo, de un Dios creador y sobre todo también un Dios sustentador que no nos ha dejado a su suerte. Las consecuencias del pecado nos han afectado y han hecho estrago en nosotros y en nuestro planeta. Sin embargo, la historia bíblica nos muestra que Dios tiene un plan de salvación fundamentado en los actos salvíficos que ya ha mostrado. Perfecto, pastor. Muy interesante su comentario. Esto nos hace pensar en lo siguiente, y quiero señalar 2 puntos importantes antes de que lleguemos al cierre de esta lección. Estudiar el llamado de Moisés es importante saberlo porque Dios, para cada pueblo o comunidad, Dios tiene un plan, un llamado. Existe un monte de Dios, un desierto del Sinaí. Yo no sé cuál será el suyo, cuál es el de nosotros. A veces ni siquiera lo entendemos muy bien, pero ese desierto del Sinaí suyo, Dios desea revelar algo, donde Dios se ha mostrado a sí mismo, en primer lugar, a su líder elegido y luego a su pueblo, como fue el caso de Moisés. Sin esa revelación no puede haber llamado, ni líder, ni un nuevo pueblo creado por Dios. Moisés emerge del desierto y de su experiencia en la montaña listo para emprender una misión muy importante. Por eso, en términos reales, debemos estar convencidos y saber cuando Dios está haciendo el llamado en esa aparición, en esa teofanía. Se encontró Moisés con Dios y le dijo que era y lo que quería que él hiciera, y combinó esa revelación, esa aparición de Dios con un llamado al mismo tiempo para que realizara su función en el ministerio. Amados hermanos, la segunda parte que quisiera destacar es en torno a esa zarza con un fuego que no se consume. El fuego parece ser una parte importante de la escena cuando Dios aparece en la montaña. En Éxodo capítulo 19, verso 18, el Señor desciende sobre el monte Sinaí en fuego. Éxodo 24, 17 dice que Dios apareció a la vista de Israel como un fuego sobre la cumbre y la montaña. Deuteronomio capítulo 14, los versículos 11 y 12 es aún más descriptivo del fuego que ardía sobre el monte mientras Dios hablaba a Israel, por lo que podemos llegar a decir, Israel debe de haber esperado un fuego en tales ocasiones. En verdad, el fuego que descendió del Pentecostés debe también recordar a las mentes de los seres humanos, a las mentes judías especialmente, el fuego de Sinaí, y aunque muchos relacionan el fuego con el juicio, el Antiguo Testamento también lo relaciona con la aparición de Dios. ¿Cómo ha sido la aparición de Dios en tu vida? ¿Con un fuego o cómo tú ves la teofanía, la manifestación de Dios en tu vida? Es una buena pregunta que nosotros debemos hacernos, porque de manera introspectiva podemos encontrar diferentes episodios en los cuales Dios ha venido a nosotros y probablemente hemos ignorado que es la presencia de Dios, o que Dios quiere hablarnos, o que Dios quiere estar con nosotros, o que está al control de nosotros. Es una pregunta que debemos hacernos de manera personal y rogarle al Señor que también la podamos responder de manera afirmativa. Así como Moisés en la zarza ardiente que veía que no se consumía, él supo que estaba ante un milagro y que algo dramático e importante estaba ocurriendo. Y realmente cuando él se acercó, el Señor le dijo que quitara el calzado en señal profunda de respeto, ya que la presencia de Dios hacía ese lugar sagrado. Y él entendió eso, por eso accedió y obedeció para poder entonces cumplir ese elemento de encuentro que Dios estaba logrando y estaba impactando en su vida. Realmente, como una preguntita breve, pastora, en ese sentido, ¿qué significa el hecho de que el Señor se le presentó a Moisés como Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob? Es una pregunta que hace la lección en este día. Es que Dios no es un Dios de muerto. Yeah. Dios es un Dios de vivo.
Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, lo que nos está diciendo que Dios es el Dios de toda la humanidad. Los descendientes de estos patriarcas llegaron a entender a la perfección que sí, ciertamente Dios es el Dios de toda la humanidad. Dios fue el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, pero también es nuestro Dios que está dispuesto a hacer las mismas maravillas que hizo en aquel entonces con nosotros. Eran promesas que Moisés seguramente conocía. Él sabía lo que Dios le había dicho o le había prometido a Abraham, a Isaac o Jacob. Él sabía muy bien eso y estaba consciente de esto. De esa manera entonces vemos como incluso al decirlo, el Señor ya estaba preparando el camino para que Moisés comprendiera que estaba por venir un momento crucial, un papel importante que él debía jugar en este proceso de liberación que estaba ya por darse con él como un instrumento para que esto llegue a una realidad. Así que Moisés necesitó 80 años antes de que Dios lo considerara preparado para su tarea de liberar al pueblo de Dios. Te pregunto, ¿qué nos puede enseñar esto acerca de la paciencia y el tiempo de Dios en nuestra vida? ¿Qué Dios quiere lograr hasta ahora en tu vida, con lo que te ha acontecido, con lo que te ha pasado, con la experiencia que has tenido? ¿Pensabas que ya no había otra oportunidad, que ya no había más tiempo, que ya no era parte del proceso de Dios para lograr lo que Él quiere en tu vida? No, mis queridos, el tiempo de Dios es ahora. Y de generación en generación, Dios va levantando hombres y mujeres que cumplan con su cometido y acepten su llamado. No importa si tiene que usar una zarza que arde. No importa si tiene que usar un problema, una dificultad. No importa si viene una enfermedad. No importa si viene la bancarrota. Lo importante es que podamos aceptar el llamado de Dios y acudir en pos de Él. Llegamos al final de nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio. Vamos a orar. Padre, muchísimas gracias porque hemos estudiado la forma en que te manifestaste en la vida de Moisés. Ayúdanos a identificar la forma en que estás dispuesto a manifestarte entre nosotros y ayúdanos a aceptar la invitación que nos hace de colaborar, de trabajar para tu causa, para que muchas personas sigan conociendo de este plan maravilloso que tiene para con los seres humanos. Amén. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.